Segundo día del evento. Bueno, iniciamos con altas expectativas el día de hoy de aprendizaje y para comenzar escucharemos la conferencia plenaria hacia un nuevo marco cultural impartida por Alfonso Aguiló, de quien me permito leer un poquito de su historia y su trayectoria. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y padre del IESE, ha sido 11 años director del Colegio Tajamar de Madrid y actualmente es presidente de la Fundación Arenales y la Fundación Alborada, que han promovido un nuevo grupo de centros de enseñanza en España. Desde el 2007 es presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza y desde el 2015 presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Ha publicado 10 libros sobre temas de educación y antropología, así como más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Dirige el portal de www.interrogantes.net y es vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Recordarles que tendremos un espacio para preguntas siguiendo la misma logística del día de ayer. Escribimos en las papeletas que están dentro de sus cuadernillos y las alumnas anfitrionas pasarán por ellos para al final entregárselas a Alfonso. Recibamos a Alfonso Aguiló con un fuerte aplauso. ¿Esto funciona? Así. Bueno. Ay, perdón que me ponga aquí, pero nada más rapidísimo. La red de interacción que les habíamos comentado para el Wi-Fi ahorita no está funcionando, entonces si la que pueden utilizar es red de invitados y la contraseña es biblioteca.1, la primera B mayúscula. Voy a repetir. La red es invitados, la contraseña es biblioteca.1, la primera B mayúscula. Y ahora sí ya los dejo con el conferencista. Bueno, muy buenos días. Me alegra mucho estar aquí. Y muchas gracias por haberme invitado. El tema de la sesión, que es, a ver si funciona bien esto, hacia un nuevo marco cultural. Yo había pensado en este tema porque la educación, y lo digo tanto pensando en el ámbito de la familia como en el ámbito de la escuela, tiene mucho que ver con la comunicación, porque tanto la transmisión de valores como la transmisión de conocimientos supone comunicar. Y la comunicación, pues bueno, no es solamente un mensaje, porque la comunicación depende mucho de cómo es el receptor y depende mucho de cómo es el emisor. Ayer nos hablaban de que no es lo mismo un mensaje dicho por una persona que por otra. Es muy importante la reputación que tenga el educador. En una institución educativa la reputación es fundamental. En un educador, en un maestro, en un profesor, la reputación es algo decisivo, lo mismo que los padres ante los hijos. Y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la comunicación, en la enseñanza, en la educación en general, hay que darle mucha importancia. Porque, además, la vida que llevamos, todo el mundo, pues es muy absorbente y es fácil que acabemos, pues, un poco encerrados y con un cierto riesgo de caer en la autorreferencialidad. Porque la vida de cualquier padre o madre de familia, la vida de la escuela es muy intensa, está llena de incidencias y uno en cuanto se descuida no sale de la rutina diaria y le falta un marco para saber la calidad de la comunicación que imparte. He puesto esta foto que a mí me hace gracia, los que tenemos cierta edad hemos jugado en campos peores que este y claro, todo el mundo cuando está educando siempre le parece que el campo de juego suyo no es bueno. Y dice, bueno, es que si mis hijos y mis alumnos me hicieran preguntas inteligentes, me escucharan con atención, se dieran cuenta de lo que yo hago, pues esto sería diferente. Y dice, sí, pero bueno, bienvenido al mundo real. El mundo no es perfecto. El campo de juego en el que estamos es el que hay que acostumbrarse a él. Hay que procurar conocerlo bien porque seguramente habéis hecho deporte en un campo como este y se puede lograr que tanto la pendiente como los árboles, etcétera, vaya a tu favor y se puede emplear bien. Está claro que el mundo evoluciona muy rápido. Esto se ha dicho siempre. O sea, uno cuando lee autores antiguos, desde tiempo inmemorial se ha considerado que el mundo
evoluciona muy rápido, pero bueno, parece que podemos decir con objetividad, quién sabe, igual dentro de unos años les parece que no, que el mundo está cambiando un poco más deprisa y que los cambios son más amplios, más profundos y más rápidos. Y esto afecta lógicamente a lo que es la educación, porque la educación, en el momento en el que están cambiando la gente a la que nos dirigimos, pues lógicamente tiene que cambiar. Es verdad que lo esencial se mantiene. La esencial de la educación no cambiará nunca, pero sí que están cambiando muchas cosas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, un cambio que a mí me parece muy claro es que el profesor y el libro de texto han dejado de ser los cauces privilegiados de transmisión del conocimiento. Antes, lo habitual era que la sabiduría estuviera en el profesor, que tenía un gran conocimiento, se lo contaba a los alumnos, tomaban apuntes o tenían el libro de texto y luego se lo preguntaba y ya está. Sin embargo, ahora el conocimiento está accesible a todos y de una forma muy fácil y muchas veces, como nos descuidemos, mejor explicado que lo que hacemos nosotros. Entonces, este cambio yo entiendo que está revolucionando y en el futuro va a revolucionar el mundo de la educación, porque antes los padres podrían controlar mucho lo que le llegaba a sus hijos, porque llevándolo a un colegio y teniéndolos en casa y viendo que veían en la televisión, pues más o menos tenían un control bastante completo de los inputs que podían entrar en la cabeza de sus hijos o de sus alumnos. Ahora esto no es así. Me gusta mucho esta frase de Newman, yo la repito mucho, que a veces hay que cambiar para continuar siendo uno mismo. Uno puede decir, si yo lo que quiero hacer es lo mismo que se ha hecho siempre, los fines y la misión de la educación no ha cambiado, pero ha cambiado la gente y, por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes. Primera cuestión que me planteaba. Hay que pensar los estereotipos desde los que nos ven, porque las personas a las que nos dirigimos tienen un estereotipo sobre nosotros y a lo mejor pueden pensar estas cosas que pongo u otras. Puede pasar que nos vean como personas, pues eso, muy exageradas, rigoristas, con mucha fijación en algunos temas y puede pasar que muchas veces tengan toda la razón. Y hay que ver esos estereotipos porque cuando uno sabe bajo qué estereotipos le ven y le escuchan, uno al hablar puede desmarcarse un poco de ellos y puede conseguir que mejore la comunicación. Pero si no lo sabe, probablemente lo que haga es reafirmarlos. Y lo mismo podría decir de los estereotipos con que nosotros vemos a los demás. Hay muchas veces que tenemos una visión tan profunda, tan arraigada de cómo son la gente a la que nos dirigimos, que en realidad no les conocemos bien y eso nos impide conocerlos bien y nuestra acción educativa se estropea. Por eso creo que un esfuerzo por salir de los estereotipos con que nosotros vemos y nos ven es lo que facilita la comunicación. Y la comunicación, tanto en la familia como en la escuela, como en lo que es la institución en general. Y me parece que ese es el ejercicio importante para conocer bien el marco cultural. Si vamos viendo qué efecto tiene lo que decimos en la gente que nos escucha y vamos sabiendo, bueno, qué utilidad o qué eficacia tiene lo que decimos, podremos mejorar el efecto de la educación. Para eso hay que tener una mente abierta, hay que procurar que los cambios que se producen en la gente que nos dirigimos los sepamos afrontar, que seamos conscientes de los cambios de esas sensibilidades. Hay cosas que antes se podían decir, ahora no se pueden decir, antes se podían hacer, ahora no se pueden hacer, y eso no necesariamente es malo, a lo mejor es muy bueno. Hay cambios que son a peor y hay cambios que son a mejor. Y la mayoría de los cambios pues tienen una parte buena y otra mala y hay cosas que nos parecen malas y a lo mejor no lo son tanto, etcétera, etcétera. Y yo no digo esto porque yo sea relativista, sino simplemente porque la realidad es más compleja de lo que a veces nos gustaría y que tenemos que hacer un esfuerzo para no simplificarla. Y un esfuerzo, añadiría, para no estar a la defensiva, porque ante los cambios lo natural es una actitud de defensa. Lo natural es decir, bueno, estos cambios me están cambiando el terreno de juego,
no me gustan, tienen malas consecuencias, no los quiero, pero hay una cuestión, es que la mayoría de los cambios han venido para quedarse, nos gusten o no. Y como han venido para quedarse, lo que hay que hacer es saber adaptarse a ese terreno de juego para ponerlos a nuestro favor en lo posible. Se me ocurre este ejemplo de la UNESCO también, que fue aquí en México en el año 47. Sabéis que después de la Guerra Mundial, pues digamos que todo el mundo se vio envuelto en una gran preocupación por los derechos humanos, ¿no? Después de el quebranto tan enorme y tan general de los derechos humanos, pues todo el mundo veía necesario que se hiciera una declaración para que hubiera un acuerdo mundial sobre este tema. Y en la primera conferencia que hubo, que la presidió Maritain, que representaba a Francia en aquel momento, pues se planteó un enorme problema, y es que había gente que sostenía que la única forma de fundamentar los derechos humanos eran los valores religiosos. Y además, los valores religiosos cristianos y los islámicos no siempre coincidían. Y otros decían que los valores humanos, los derechos humanos, si son universales, no podrían tener un fundamento religioso, porque hay gente que tiene una religión, gente que tiene otra y gente que no tiene ninguna. Y entonces se llegó a un momento de bloqueo. Y el discurso de Maritain, que lo desbloqueó, lo que vino a decir es: no es tan importante en qué se basan, porque gente que piense cosas muy diferentes, que tenga sistemas de valores muy diferentes, puede llegar a grandes acuerdos. Y eso es lo que permitió que en pocos meses saliera adelante la Declaración de Derechos Humanos, que prácticamente ha pasado mucho tiempo y es muy poco cuestionada. Y se basa sobre una idea que yo creo que es muy importante para la convivencia, y es que personas que piensan muy diferente pueden colaborar en muchas cosas. Por eso creo que, como ahora vivimos en un mundo, digamos que de valores, de fundamento, los valores muy variado, hay que procurar no estar demasiado a la defensiva. Hay que procurar colaborar con gente que piensa diferente que nosotros, porque la mayoría de los logros que nosotros queremos los quieren todos. Y hay que procurar no hacer demasiadas distinciones, no pensar en términos de buenos o malos, de los míos o los tuyos, sino lograr que haya una mejor colaboración. Esto creo que es importante porque creo que gran parte de nuestras energías se pierden en roces y en diferencias entre gente que quiere las mismas cosas. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los valores que quiere la gente en educación están compartidos y los no compartidos son poquísimos. Y bueno, no quiere decir que den todos igual, pero quiere decir que es mejor tener una actitud colaborativa que defensiva. Bueno, trabajar con gente diferente. Yo creo que las ideas de las personas que las contrastan con otros, pues acaban siendo unas ideas mucho más arraigadas, más profundas, más fundamentadas que las que no se contrastan con otros. Bueno, me salta una. O me he saltado varias. Esto sí. Bueno, el horizonte no es nítido. Esto es otra cuestión. Yo creo que vivimos en un mundo bastante complejo y el horizonte no está nada claro. Y yo particularmente, yo tengo bastante miedo a la gente demasiado segura, porque me parece que el mundo es bastante complejo y que es bueno aceptarlo y que el horizonte y que buscamos, pues, aunque en los términos generales pues esté claro y lo compartamos, no es nada nítido y entonces hay que estar atento para corregir el rumbo constantemente. Esto es lo que os decía antes de la reputación. La reputación es lo que piensan de nosotros y uno puede decir, bueno, a mí no me importa mucho lo que piensen de mí, lo que me importa es lo que soy. Y digo, de acuerdo, pero si tú quieres educar, aparte de lo que eres, te tiene que importar lo que piensan de ti. Porque si no piensan bien de ti, tus valores no los vas a transmitir. Entonces, esto no es una cuestión cosmética, no es una cuestión de imagen, es una cuestión esencial. Porque en educación, la comunicación no es secundaria, es esencial. Y cuando uno ve cuál es la percepción que tienen los demás de uno mismo, pues eso le ayuda a mejorar.
Por eso es tan bueno que en los colegios, en las escuelas, se hagan cuestionarios que ayuden a saber qué piensa la gente de lo que hacemos. Porque esa información es muy útil para hacer las cosas mejor, para gestionar el cambio, no porque queramos simplemente hacer un lavado de imagen en nuestro trabajo. Lo que nosotros queremos es mejorar nosotros y, gracias a la imagen, saber cómo tenemos que mejorar. O sea, emplear las percepciones para gestionar el cambio. Tenemos que conseguir que todo lo que hagamos sea explicable públicamente. Yo, francamente, estoy encantado de que el mundo en que vivimos sea tan, digamos que tan transparente y tan accesible, porque yo creo que en general el que eso sea así, pues nos ayuda a todos a ser mejores. Porque lo que uno hace, pues es fácil que se enteren todos, y eso hace que tengamos que poner más empeño en ser honestos, en ser coherentes, y que todo lo que hagamos pueda ser. Eso hará salir a la luz nuestros puntos débiles, que todas las personas y todas las instituciones tienen o tenemos, y que es muy bueno que alguien nos los haga ver. Normalmente uno, cuando le hacen ver los puntos débiles que tiene, esto tanto puede ser en la familia como en la escuela, ¿no? Uno, por ejemplo, le dice a su hijo que hay que comer de todo y te dice, oye, papá, ¿y tú qué? O en la escuela pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno transmite una serie de valores, es muy fácil que no le hagan ver que no siempre los encarna y que tiene puntos débiles lo que él dice o incluso su propio discurso. Yo he seleccionado estas dos frases de San Agustín y de Newman que me parecen muy interesantes. Yo creo que todas las instituciones tienen un fuerte nivel de crítica. Yo creo que hoy día el mayor nivel de crítica que se produce está en los grupos de WhatsApp y en los foros que hay en Internet. Entonces, uno, si quiere saber qué cosas se dicen de su colegio, la verdad es que todos lo tenemos muy fácil. Y si uno está atento a las cosas que uno dice, pues verá que hay muchas que son injustas, que tienen mala intención, que no están contrastadas, etcétera, etcétera, pero hay muchas otras que tienen toda la razón y que uno lo que tiene que hacer es procurar conocerlo. Y a lo mejor esos que uno ve como enemigos, resulta que no son tan enemigos y que resulta que esas críticas nos son más útiles que los halagos que nos hacen. Porque a lo mejor nos encanta que nos halaguen y tenemos una corte de personas que nos dice que bien lo hacemos todo y eso no nos ayuda a nada, al contrario, nos perjudica. Por eso tener el valor, o sea, yo creo que cualquier directivo, cualquier educador debe tener siempre un alto nivel en vena de crítica que le haga mejorar y de verlo positivamente. A mí me gustó mucho esta diapositiva de Juan Pablo Canata, del profesor Canata de Argentina, en la que habla de cómo el Papa Francisco gestiona los valores que están en sintonía con la opinión pública, digamos los valores legitimados y los valores que están en tensión con la opinión pública dominante. Y bueno, la clasificación se podía hacer de muchas maneras, pero básicamente me parece que está muy bien. Hay valores que todo el mundo le parece muy bien, los que tienen que ver con la justicia social, con las formas de esclavitud, el medio ambiente, la libertad, la paz. Y luego aquí a la izquierda pues hay otros valores en los cuales pues no están tan claros y digamos que todos los que tienen que ver con la familia, la vida, la ética sexual, etcétera, pues son valores en los que hay muchísimo más, digamos que debate. Y entonces, es interesante ver, por ejemplo, cómo el Papa Francisco gestiona los valores legitimados y los no legitimados. Y aquí, por ejemplo, pongo una frase y hablando de una encíclica, un documento sobre el medio ambiente, siempre los valores menos legitimados van entre valores legitimados. Y cuando el Papa Francisco habla del pobre, del discapacitado, entre medias pone el embrión humano. Y nadie dice, oye, yo estoy de acuerdo con el pobre pero el embrión no. Porque es evidente que hay una continuidad y hay una coherencia. Pero es una forma de presentarlo inteligente. O otro, por ejemplo, de un discurso el Día de los Inocentes. Pues habla de tantos niños que sufren de una manera o de otra persecución o que sufren injusticias
y pone entre medias, pues, valores legitimados y valores menos legitimados. Y entonces, yo lo digo porque es una forma de hablar del aborto o de hablar del cuidado de los embriones, que habitualmente son bastante contestadas, que expresados en un marco adecuado, pues tienen una aceptación mucho mayor. Y no porque sea una trampa, yo creo que al contrario, lo que hace es quitarles la trampa y ponerlos en un contexto en el que se entiende que efectivamente se está cometiendo un atropello. Y él explica por qué lo hace. Hay que utilizar un lenguaje y un modo de hablar que tiene que ser más fácilmente aceptado. Hay veces que uno, cuando habla de sus valores, los dice de tal manera que producen un rechazo. Y la culpa no la tienen los valores, la culpa la tiene el modo en que lo planteamos. Yo recuerdo cuando empecé a dar clase, hace ya 30 años, que daba clase en Tajamar, chicos de 14 años, 40 en clase entonces, y yo daba clase de matemáticas, también de religión, y me acuerdo en una clase de religión, pues me tocaba hablar sobre el matrimonio y el divorcio, y entonces empecé a explicarlo con mucha seguridad, como hace uno cuando tiene 20 y pocos años, y yo enseguida me di cuenta, viendo las caras de los chicos, que aquello no iba bien, porque, claro, uno hablar sobre el divorcio cuando tiene delante un chico que es hijo de madre soltera y otro que sus padres, su matrimonio se ha roto recientemente, enseguida se da cuenta de que eso que está diciendo lo puede decir, pero que tiene que decirlo de otra manera. Y que esos chicos son los que mejor saben lo importante que es que un matrimonio funcione bien. Y son los que mejor saben la tragedia que es un matrimonio que se rompe. Pero entonces hay que saber explicarlo de manera que esas personas lo comprendan en sentido positivo, de que no se sientan heridas, sino al contrario, que digan, eso es lo que yo quiero para mí y eso es lo mejor. Y yo creo que si tenemos esto en cuenta a la hora de transmitir valores, tendrá mucha más efectividad, porque no hay que poner los valores contra la vida de las personas, sino lo que hay que hacer es poner los valores como estímulo y como ideal para su vida. Y esa es la forma de presentarlos legítima y la que tenemos que buscar. Y tenemos que procurar no hablar digamos que con arrogancia, con suficiencia. Hay personas que cuando hablan de los valores parece que están golpeando con ellos en la cabeza o parece que ellos lo viven en grado excelso. Y en realidad los valores, igual que la verdad, no la tenemos nadie. La verdad la buscamos todos. Y no poseemos la verdad, sino que en todo caso sería la verdad la que tiene que poseernos. Y luego porque cada vez que uno cierra la boca a alguien, porque le habla con mucha rotundidad y con mucha claridad, pues probablemente también cierra su corazón. Y a la hora de transmitir valores, pues es muy importante que no se cierre el corazón, porque si el corazón se cierra, los valores jamás entrarán. Yo pongo mucho este dibujo porque me hace gracia, que es un poco el ejemplo de lo que es simplificar algo, ¿no? Es decir, hallar la X, ahí está. Yo creo que muchas veces tendemos a ridiculizar las objeciones que nos ponen para rebatirlas fácilmente. Y eso se nota muchísimo. Y yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para tomarnos en serio las objeciones a las cosas que decimos. Porque la mayoría de las cosas que decimos son complejas, tienen puntos débiles, tienen digamos que respuestas, contraargumentaciones fáciles y hay que acostumbrarse a gestionarlas. Uno no puede decir que las cosas son tan simples que luego dicen, bueno, pues es que este señor, bueno, pues nada, hay que dejarle, pero no son así las cosas. Otra idea me parece importante. Yo creo que los que estamos aquí, supongo todos somos gente de bien, pero una cosa es ser gente de bien, una cosa es ser buena persona y otra cosa es hacer las cosas bien. Entonces hay veces que tendemos a pensar que porque una cosa la hemos hecho con buena intención y porque somos buena gente, ya están bien. Y que quien nos critique es muy mala persona. Y no es así. La gente de bien hacemos muchas cosas mal cada día. Entonces esto también tenemos que asumirlo, porque muchas veces
una de las grandes barreras en la educación es situarse por encima del bien y del mal, y que parece que nosotros somos la fuente del bien. Somos juzgados muy severamente. La gente que nos dedicamos a la educación, tanto los padres como los profesores, somos vistos durante horas por los chicos y las chicas y nos conocen mejor que nuestra madre. Y saben perfectamente todas nuestras frases, nuestros gestos, nuestros ejemplos, nuestras contradicciones. Y entonces, todo lo que haya en nuestra vida poco coherente, lo notan y nosotros normalmente tendemos a pensar que no se nota y no es verdad. Se nota perfectamente. Y por eso, para educar bien, no queda más remedio que esforzarse por ser mejor. Porque defectos los tenemos siempre, eso es inevitable. Lo único es que si luchamos por mejorar, eso se nota y tendremos una valoración positiva, pero si uno se empeña en que no los tiene y se cree que no se notan, pues además de hacer el ridículo, desde luego no puede educar bien. Escuchan lo que decimos, pero sobre todo lo que hacemos. La mayoría de las grandes enseñanzas que todos hemos sacado en educación en nuestra vida no ha venido de los grandes sermones que nos han echado, sino ha venido de ejemplos que hemos visto en personas que probablemente en ese momento no percibían que nos estuvieran dando un buen ejemplo. O quizá incluso un mal ejemplo, porque de los malos ejemplos también se puede aprender. Bueno, la autenticidad. Yo siempre he pensado que hay valores que los niños o las niñas al nacer, cuando son pequeños, pues los tienen de modo natural y otros que no. Yo creo que uno de los que tienen de modo natural es, digamos, todo lo que sea injusticia o todo lo que sea contradicción o falta de rectitud o falta de testimonio, les salta inmediatamente. Hay otros que tardan más. Por ejemplo, yo pienso que esto de la misericordia es una cuestión que necesita ser más educado. O sea, un niño pequeño puede ser muy egoísta y muy poco misericordioso, incluso cruel, y tiene que aprender a darse cuenta que los demás existen y a sufrir por los sufrimientos de los demás. Pero lo que es la autenticidad, el testimonio, la rectitud, yo creo que se lo traen de fábrica. Muy importante, entiendo yo también, en la educación es el tono cálido, cercano, positivo. Bueno, y uno puede decir, es que claro, el mundo en que vivimos es demasiado sentimental, demasiado... bueno, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, que un mundo sea más humano, más afectuoso, más... Está muy bien, creo yo, ¿no? O sea, que lo que hace falta es, pues, conseguir que todo eso vaya unido pues, a la exigencia, que es perfectamente compatible, no ser demasiado peleón. Hay muchas veces que vemos como enemigos a personas o a cosas y luego realmente pues estamos realmente haciéndonos daño a nosotros. Y luego el miedo a los cambios. Con esto entro un poco más en la cuestión de los cambios que está habiendo por la tecnología, por las redes sociales, etcétera. Sócrates era muy contrario a la escritura, lo sabéis, ¿no? Porque le parecía, como todo entonces se transmitía por tradición oral, pues la escritura, pues en fin, le rompía un poco su estatus, ¿no? Y luego con la imprenta pasó lo mismo. La imprenta en el siglo XVI, que es cuando se inventó antes, pero cuando más se difundió, pues encontró mucho rechazo, porque la imprenta servía para difundir herejías, servía para difundir inmoralidades y en general pues parecía que era más un instrumento del mal que del bien. Pero claro, la imprenta vino para quedarse. La imprenta no iba a desaparecer porque se difundiera el mal. Lo que había que hacer era difundir el bien. Y la culpa no la tiene el medio, la culpa lo tiene pues, los contenidos, los mensajes, las personas que hacen los contenidos y eso es lo que hay que trabajar. Por eso, a mí me parece que muchas veces el gran problema en el cambio es el miedo. Que tenemos miedo a perder nuestra posición de profesor o de padre, que antes, pues bueno, tenías un control total de lo que llegaba a los chicos y a las chicas y ahora no lo tenemos. Y uno puede decir, bueno, pues hay que conseguir tenerlo. Vamos a controlar todo para seguir teniéndolo.
Bueno, yo creo que eso hace unos años lo decía mucha gente, ahora ya no lo dice casi nadie, todavía quedan, pero desde luego es totalmente incontrolable y además eso no va a cambiar y como estrategia me parece que no es la mejor. Antes el profesor, lo hemos dicho, pues dominaba la escritura, era mayor en edad, en experiencia. Hoy digamos que la edad no importa mucho, eso bien lo sabemos, la experiencia pues tampoco tanto, el acceso a los contenidos lo tiene cualquiera. En definitiva, ahora la autoridad del profesor ya no está en eso, ya no está en que es el que sabe y el que tiene la llave de la ciencia. Eso se nos ha acabado. Y la autoridad ya no la da la edad, no la da... Bueno, la autoridad hay que ganársela. Y yo creo que en general todos estos cambios hacen que el profesor sea más auténtico, que encuentre más su posición, porque precisamente el control del conocimiento es lo que ha, digamos que yo creo que con los siglos estropeado la posición del profesor. Y no se trata de limitar, ¿no? Como en los tiempos en que teníamos un solo libro, no sé cómo sería en otros países, en España yo he llegado a conocer eso y teníamos un solo libro y ahí estaba todo. Y era una forma de controlar el conocimiento y el libro de texto presta un gran servicio. Pero bueno, ahora yo creo que esto ha cambiado. Ha cambiado y yo entiendo que el conocimiento ahora pues está en la nube, el acceso a él lo tiene todo el mundo, hay wifi en todos sitios, dentro de nada pues habrá más accesibilidad todavía, todo el mundo tiene en el bolsillo un teléfono móvil con acceso a todo y desde luego yo pienso que ahora la carrera no es contra eso, sino cómo integrar eso en el proceso educativo. Yo por lo menos siempre he defendido que la tecnología tiene que estar en el aula desde que son muy pequeños y que sea parte del paisaje y que se acostumbren a utilizarla en un ámbito de cultura, de trabajo, de estudio y no de ocio ni de dispersión. Bueno, pues esto, la resistencia de la escuela a la tecnología ha sido enorme, ya está en franca retirada, a mi modo de ver. Ahora más bien pues las escuelas pues pugnan por incorporar la tecnología a la enseñanza, se presenta como un elemento de distinción, de competitividad, de modernidad y bueno, los alumnos estaban en ese mundo ya hace tiempo. Además, los profesores comprobamos que la siguiente generación se maneja mucho mejor que nosotros, se saltan los controles con toda facilidad, nos tiene que explicar las cosas que a nosotros nos cuesta mucho entender, ellos las averiguan enseguida. Y bueno, pues estupendo. Pues la tarea del profesor yo entiendo que cada vez va a tener que ser más ayudar a buscar la información, a contextualizarla, a criticarla, a saber sacarle partido práctico, a saber exponerla, etcétera. Y yo creo que son cosas que tienen que aprenderse en la escuela. Hay propuestas menos ambiciosas que se basan pues, en el control y que yo no digo que el control no sea necesario porque en la enseñanza siempre ha sido importante la disciplina y el control. Lo único es que no puede ser la esencia de nuestro trabajo. Yo creo que cualquier familia tiene que tener un cierto control sobre sus hijos y en las escuelas tiene que haber una disciplina, pero no es la esencia de la educación eso. Tiene que estar. Yo no le quiero hacer la guerra al control, ni a los filtros, ni a nada. Son una cosa estupenda. Pero, evidentemente, tiene una misión secundaria. La clave es conseguir en el mundo en el que viven y el que van a vivir, porque estamos educando a gente para un mundo muy diferente al nuestro. Para profesiones que no existen, para escenarios y problemas que ahora no podemos ni conocer ni imaginar. Entonces, necesitamos enseñarles a trabajar con el conocimiento que hay y ver la forma de sacarle utilidad y de sacar conocimiento y hay pues muchas cosas que se pueden hacer. Hay nuevas formas de obtener información, se puede evaluar mucho mejor, puede haber una mejor interactuación con la familia, con el alumno, entre alumno y profesor, se puede renovar las metodologías, hay aplicaciones excelentes.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son muy buenas y que hay que conseguir descubrirlas poco a poco y no quedarnos atrás para hacer más internacionales nuestras escuelas, porque el mundo es internacional y entonces hay que conseguir compartir todo lo aprendido. La tecnología es muy útil para distintos ritmos de aprendizaje, porque de toda la vida en el aula ha habido personas que van muy rápido y otras que van muy despacio. La tecnología permite adaptarse en muchos casos y es muy práctico para esto. Luego los modernos areópagos son digitales. Si uno no se mete en el mundo digital que es el nuestro, pues es muy difícil que pueda defender el mundo de las ideas, porque la reputación de la escuela se está, digamos que la batalla de la reputación de una escuela está en la red. La de las personas también, la de la información. Todo está en la red y si nosotros nos queremos mantener lejos de la red, nos mantenemos lejos de la realidad en la que ellos van a vivir y en la que nosotros pues deberíamos estar también. Luego hay otra idea también me parece interesante y es que el formato de la mente de la gente joven está formateada en el formato del móvil, en el formato de los 140 caracteres, de los mensajes cortos, directos. Una noticia que no tenga una buena foto, un buen titular o como mucho una primera frase, no tiene nada que hacer. Entonces, si nosotros seguimos en la dinámica de hace 20, 30, 40 años de los grandes rollos y de los mensajes largos y de todo esto, pues no nos extrañe que no nos sigan. Bueno, la imagen de innovación yo creo que también es importante. No sé cómo vamos de tiempo. Muy bien. Yo siempre he pensado como el estigma que pueden tener muchos colegios como los que estamos aquí es de que son conservadores, antiguos, etcétera. Yo siempre he pensado que la tecnología siempre es un empuje para renovar la imagen de esas escuelas. Porque si una escuela tiene imagen de ser un poco antigua, un poco conservadora, y si encima resulta que es enemiga de la tecnología, ya es lo que le faltaba. Por eso hay que procurar, es un motivo más para no resistirse a la llegada de... Porque, bueno, aquí tenemos un ejemplo, esta escuela, esta Jamar, como veis, son aulas muy antiguas, o sea, no es, pero por lo menos la tecnología, pues puede ser moderna. Compartir el conocimiento, yo creo que esto es otro estilo, como estamos haciendo aquí. Siempre me ha llamado la atención que en medicina el conocimiento se comparte con toda naturalidad y que cualquier descubrimiento que hace un cirujano, una técnica quirúrgica, inmediatamente la comparte, la publica, vienen otros médicos, aprende su técnica y es una cosa que está en el ADN de la medicina desde siempre. Sin embargo, en educación, uno cuando hace algo no le gusta nada que se lo copie nadie. Parece como que si eso le quitara eficacia a la educación que da. Y yo entiendo que un buen educador le preocupan sus alumnos, pero le preocupan todos. Y por lo tanto, si algo le va bien, está deseando que le copien. Y está deseando que otros, porque yo entiendo que uno cómo va a educar en el trabajo colaborativo si él como profesor no es colaborativo. Es una contradicción. Si uno no quiere colaborar con nadie porque tiene su método y no se lo quiere contar a nadie y no quiere cambiar nada y no colabora, si no colaboran las escuelas entre sí, si no colaboran los departamentos, unas escuelas con otros, unos países con otros, no podremos educar en un trabajo colaborativo. Y hoy sabemos que el trabajo colaborativo es fundamental para las competencias, porque no basta con saberse muchas cosas. Educar no es... Lo digo porque a veces me hace gracia. Dice, no sé quién estudia en tal colegio y fíjate qué cosas piensa. Le digo, normal. Es que si todos pensaran lo mismo, eso no sería un colegio, sería un centro de adoctrinamiento. O sea, lo normal es que uno cuando educa, lo que hace es ayudar a la gente a pensar por sí mismo. Porque si uno, al educar, su objetivo fuera que todos pensaran como él, eso no es un educador, es un peligro público. Entonces, yo entiendo que el éxito en la educación que podría haber tenido mi padre o mi madre no es que yo piense lo mismo que él. El éxito es que yo piense por mí mismo. Y yo entiendo que uno cuando educa, lo que busca es que la gente tenga su propio criterio, su propia opinión, su propia forma de ver la vida, que encuentre sentido a su vida, que encuentre cuál es su misión en la vida. Y por eso, pues nosotros no buscamos
hacer gente que se aprenda de memoria unas cosas. No buscamos gente de respuesta aprendida, de pensamiento único, de fuente única en absoluto. Y me parece que, bueno, que eso es importante porque cuando uno manifiesta respeto hacia las opiniones de quien educa, mejora mucho su reputación y su capacidad de educar. Porque, volviendo al ejemplo, o sea, yo entiendo que yo no tengo que tener los mismos valores que mi padre. Mi padre, si los valores que a él le inspiran los ha hecho de forma auténtica y a mí me han inspirado también, me los ha transmitido. Pero es que de otra manera no se transmiten los valores. Los valores se transmiten por seducción, no por imposición. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es esos valores, vivirlos de manera que a la gente que educamos los quieran tener. Porque los valores se transmiten por el testimonio, porque quiere uno ser así. Lo mismo, se ataca mucho al postureo en las redes sociales. A mí me parece que es lo contrario. Uno, cuando utiliza una red social, es cuando reflexiona sobre cómo quiere ser su imagen y, por lo tanto, sobre cómo quiere ser. Y eso me parece que es lo mejor que puede hacer una persona, que es pensar sobre cómo tiene que ser. Lo que hace falta es que esa reflexión sea auténtica. Y cuando uno piensa qué fotos pone, qué cosas comenta, qué dice, es cuando está construyendo su propia identidad. Porque uno viendo el perfil de una persona puede saber cuál es su opinión sobre muchísimas cosas y cuáles son sus sensibilidades y sus intereses, y eso es una cosa positiva. Yo me parece que la cuestión del postureo no se puede simplificar tampoco. Bueno, compartir experiencias, ya lo hemos dicho, combatir el aislamiento. Yo pienso que uno de los grandes enemigos de la educación es el aislamiento, porque si hemos quedado en que ahora la educación no es aprenderse unos temas de memoria y luego decirlos en un examen, porque eso ya se ha comprobado que tiene un recorrido corto. Tiene recorrido, pero corto, y lo que hace falta es que las personas aprendan a gestionar el conocimiento y aprendan a relacionarse y no estén aisladas. Pues es muy importante que las escuelas no estén aisladas y que tengan la ilusión de aprender de otros. De una persona, de una escuela, por mala que sea, siempre hay algo que podemos aprender. De cada persona podemos aprender algo, de cada escuela. Y eso no es perder la identidad. Hay gente que piensa que eso es sincretismo. Y yo pienso que no es así. Yo creo que más bien al revés. Uno normalmente, para saber qué piensa sobre un tema, tiene que haber escuchado muchas opiniones sobre ese tema. Porque si no, normalmente lo que hace es repetir la que ha escuchado y la ha sonado bien, pero no la ha reflexionado. Y hasta que no escucha varias opiniones y no las contrasta y no las medita, no llega a saber cuál es su opinión sobre ese tema. Por eso el contraste con otras ideas es lo que nos ayuda a saber lo que pensamos sobre esas ideas, que normalmente ni lo sabemos. Y entonces cuando vamos sabiendo lo que pensamos sobre las cosas, es cuando vamos construyendo nuestra identidad. Mientras tanto vamos con una identidad prestada. Por lo tanto, para que una persona tenga identidad, para que una escuela tenga identidad, es muy importante el contraste con otras. La identidad ahí no se pierde, al contrario, se acrisola y se hace mucho más auténtica. Eso no quiere decir que haya que intentar incorporar cada cosa que uno ve. También hay que afinar el tiro. Uno ve muchas cosas y al final tiene que optar por saber cuál es su identidad. No puede querer tenerlo todo. Y esta es la última, que es un ejemplo clásico, ¿no? Pero en fin, como estamos en México, pues he querido ponerlo, de Fosbury, que ya sabéis, aparte de que ya, si os fijáis, llevaba ya una zapatilla blanca y otra negra, o sea que hacer esas cosas ya es un poco antiguo, pero claro, sabéis que él no era un gran atleta. Él, de hecho, no consiguió la mínima para las siguientes Olimpiadas, pero desde entonces todo el mundo salta como él. O sea, él consiguió cambiar el paradigma, el modo de hacer una cosa. Y, bueno, por eso es la frase esta que tanto se repite. Hay que atreverse a cambiar, porque si hacemos siempre lo mismo, es difícil que conseguimos resultados diferentes. Y entonces lo que hace falta es personas que se atrevan a ensayar nuevas fórmulas y, aunque esas personas no sean las mejores, sí que por lo menos pueden conseguir mejores resultados y que otros
con esa fórmula lleguen mucho más lejos. En definitiva, pues de eso se trata la educación. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Aquí tengo varias que nos hicieron el favor de plantear. Y continuando con el tema de los paradigmas, una pregunta dice, ¿cómo llegar a los profesores que siguen empeñados en enseñar como ellos aprendieron? ¿Cómo se les ayuda a romper esos paradigmas? Bueno, muy bien. Yo creo que todos los profesores y todos los educadores tenemos inseguridad, porque, bueno, durante mucho tiempo nos hemos funcionado de determinada manera y más o menos nos ha ido bien y nos parece que alguien nos está moviendo el tablero y que nos va a provocar una situación que no vamos a saber resolver. Entonces, yo creo que las personas tenemos inseguridad cuando no encontramos el apoyo o el estímulo necesario para cambiar. Por eso me parece que, yo por lo menos es lo que he visto, que en general lo que hace falta es comprender que la gente tiene miedo. Es natural, todos tenemos miedo. Entonces, yo creo que no se trata de forzar o crispar las cosas, sino ayudarles a dar el salto. Que en esto también hay una, entre comillas, una seducción. O sea, la gente tiene que comprender el porqué del cambio, tiene que comprender que puede hacer las cosas mejor, que es una exigencia muchas veces de la escuela, de la familia, de los alumnos. Desde luego, lo que no podemos hacer es no mejorar la forma de educar cuando el mundo evoluciona tan deprisa. Y bueno, a mí lo que me parece que es bueno es comprenderlo, porque si uno no lo comprende, pues, o sea, igual que uno necesita comprensión para educar a los alumnos, necesita comprensión para educar a los profesores, ponerse en su lugar y ver las formas de resolverlo. Yo creo que cuando se les ayuda a perder el miedo a la tecnología, pues se sienten más animados. Yo por lo menos siempre me he planteado que hay que procurar los cambios tecnológicos cada día o cada semana, incorporar algún conocimiento nuevo y perder el miedo a instalar una nueva aplicación, a emplearla, a ver, ensayar qué utilidad puede tener, porque si no se hace, pues nos hacemos mayores y nos llenamos de inercias y de miedos. Muy bien. Complementando la misma pregunta, nos comentan aquí que cómo se puede ayudar entonces desde el colegio a los profesores, además de todo el tema de capacitación, y aquí ponen que no sea solo asunto de adiestramiento técnico. Sí, bueno, yo de la tecnología, no sé qué impresión se habrá sacado de lo que he dicho, pero la tecnología me parece una cuestión siempre instrumental. O sea, la tecnología facilita la renovación metodológica, pero la tecnología en sí mismo no es un método pedagógico. Lo que pasa es que con tecnología se pueden hacer muchas cosas que antes pues eran impensables. Y cada uno tiene que encontrar su modo de emplear la tecnología, porque, no sé, yo pienso que lo importante no es tener un método pedagógico, lo importante es tener el espíritu de innovación en el cuerpo. O sea, que un profesor tiene que ser una persona que constantemente está, digamos que en un cierto descontento sobre su modo de trabajar y que quiere encontrar otros modos de hacerlo mejor y que cada día va pensando en qué puede ensayar para hacerlo mejor y gracias a eso pues va viendo pequeños avances. Esto sucede igual que en la ciencia. La ciencia avanza porque la gente no le satisfacen las explicaciones, porque la gente encuentra cosas que no funcionan bien, encuentra contradicciones, va avanzando y al final encuentra soluciones mejores. Pero igual que la ciencia no está cristalizada en un método que nos parece perfecto y que vamos a emplear toda la vida, en la ciencia de la educación tampoco. Uno no puede pensar, tenga la edad que tenga, que ya ha llegado al método perfecto para educar y que se va a jubilar y va a morirse pacíficamente con ese método y que durante siglos va a seguir siendo lo mejor. Yo creo que la renovación que necesitamos todos en nuestro modo de educar tiene que ser constante y
Y eso es algo que quizás lo primero que hay que transmitir. O sea, más que transmitir tecnología o transmitir modelos, es transmitir el afán por mejorar, por cambiar, porque una vez que se tenga, pues ya todo lo demás vendrá detrás. Muchas gracias. Otra pregunta, cambiando un poco el sentido de las preguntas. ¿Cómo ayudar a cada quien cuando lo necesita sin caer en falsos favoritismos? ¿Cómo no olvidarnos de los niños o niñas buenos que no causan problemas? Bueno, vamos a ver. Yo he sido muchos años profesor y siempre me ha parecido que lo importante en la escuela, lo importante en el aula, es que nadie se quede atrás. Porque cuando uno está explicando algo, si hay alguien que no lo entiende y que digamos que pierde el ritmo de la clase o de las clases, inmediatamente se desconecta, pierde la esperanza de aprender, deja de atender y entonces pues en la clase puede ser un lastre o un inconveniente más que una ayuda para él. Por eso yo creo que el buen profesor tiene que tener la preocupación de que nadie se quede atrás. Y tiene que tener la preocupación de que los que van bien, de alguna manera, ayuden a los que van un poco peor. Porque así es como tiene que funcionar una sociedad. Entonces yo entiendo que un buen profesor lo que tiene que hacer es conseguir que los alumnos más aventajados de alguna manera ayuden a los que van después. Y hacerlo sin que suponga ninguna humillación, buscando formas de trabajo colaborativo, de equipos, de incentivar la ayuda. Pero creo que la solución siempre tiene que ir por la vía del servicio y de la ayuda. Porque, no sé, las personas que tienen mucha capacidad, precisamente lo que tienen que hacer es aprender a emplearla en servicio de los demás. Y yo creo que hay muchas dinámicas en el aula que lo permiten y lo favorecen. Y lo que, desde luego, yo entiendo que la enseñanza no debe ser selectiva. O sea, yo entiendo que la escuela debe sacar adelante a todos. Y esto lo entienden muy bien las familias cuando se trata de su hijo, que es el que se queda atrás. Y me parece que un profesor debe buscar la excelencia en que los que tienen menos capacidad saquen todo lo que puedan y los que tienen más capacidad, pues que también lo desarrollen, pero es que yo entiendo que ayudando a los demás se puede desarrollar mucho, porque yo creo que uno cuando empieza a explicar una cosa es cuando mejor la entiende. Y hay muchas veces que uno cree que ha entendido una cosa, la empieza a explicar y se da cuenta de que no la ha entendido bien. O en el momento de explicarla, al verbalizarla, es cuando alcanza un conocimiento mucho más profundo. O sea que yo por lo menos soy partidario de esa dinámica. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué temas ves especialmente prioritarios educar hoy en día en las familias, además del buen uso de la tecnología? Bueno, yo hay un tema que me ha parecido siempre muy interesante, que es la templanza, que es la charla que me han pedido que dé el domingo en el Congreso de FAPACE, porque yo en los años que llevo en la enseñanza, que ya son unos cuantos, yo no soy de los que piensan que la gente de ahora es peor que la de hace 10 años o 20 o 30 o que esta generación tiene menos cualidades o menos virtudes que la anterior. Pero me parece que es un proceso natural que con el desarrollo de las sociedades pues hay un mayor nivel económico, un mayor nivel de bienestar y inevitablemente eso por su propia naturaleza suele llevar a un nivel de menor exigencia. Y las familias tienden a pensar que tienen que dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron y tienden a buscar hacerles la vida más fácil y al hacerle la vida más fácil le ponen el futuro más difícil. Porque un chico o una chica que tiene una infancia muy fácil, porque todos se han hecho, porque le consienten todo, porque no le dicen que no, porque no le ponen límites, porque no le exigen lo que puede dar, en esa comodidad es donde se engendra su sufrimiento futuro. Porque una persona que no es capaz de demorar la gratificación, de hacer cosas a largo plazo, de tener un control sobre sus propios impulsos, pues son personas que no será libre. Porque una persona, lo que nos diferencia de los animales es que entre el estímulo y la respuesta está nuestra libertad. Pero la libertad no se puede emplear
si no tenemos un dominio de nuestros impulsos. Entonces, por eso el dominio sobre los propios impulsos está en la misma esencia de la educación. Y la educación en la templanza y lo que es en el autocontrol y en el, digamos que, en la estabilidad emocional, todas estas cosas son decisivas y muchas veces, vamos, casi nunca están presentes en los currículos académicos cuando son las cosas más importantes. Porque una persona que, digamos, que no tiene un control sobre sus propios impulsos, sobre sus propias reacciones, es muy difícil que le vaya bien en la vida. Y otra cosa que añadiría es el sentido positivo. O sea, yo lo veo, yo por ejemplo, cuando me encuentro con gente con la que estudié en el colegio, yo estudié en un colegio de religiosos y cuando nos reunimos, pues me encuentro gente que tiene un recuerdo del colegio muy bueno y otros muy malo. Y yo les digo, estábamos en la misma clase, teníamos los mismos profesores, estamos todo el día juntos, ¿cómo puede ser esto? Yo la conclusión que he sacado es que hay personas que se han acostumbrado a fijarse solo en lo negativo, a hablar solo de lo negativo, a estar siempre quejándose de lo negativo, a recordar solo lo negativo y al final su psicología se ha hecho negativa, se ha hecho victimista y están constantemente sufriendo y haciendo sufrir. Entonces son como muy cenizos. No sé si se dice aquí lo de ser cenizo. Sí, se entiende. Bueno, ¿se dice? Sí. Y entonces, pues claro, yo siempre he pensado, encontrarse con un cenizo, pues te puede amargar la tarde, porque mala suerte. Trabajar con un cenizo, pues bueno, ya es mala suerte, desde luego, ¿no? Porque es que ya casarse con un cenizo, pues es una tragedia. Es una tragedia. Pero lo que es peor es ser un cenizo uno mismo, porque es que no tiene un minuto de descanso. Entonces, yo diría que cuando uno a los chicos y a las chicas desde pequeño les enseña a ver la vida de un modo positivo, a ver a las personas de un modo positivo, a verse a sí mismo de un modo positivo, a ver su mejora personal de un modo positivo, les está haciendo un bien enorme, porque está consiguiendo que puedan sacar partido a sus propios talentos y que su vida sea más positivo. Y yo diría que todas esas cosas en la educación tienen mucha más importancia que las matemáticas o el inglés o lo que sea. Nada más. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con muchos temas de reflexión y con una meta muy alta en nuestra tarea formativa en los colegios. Para darte un pequeño agradecimiento, invitamos a Begoña Ladrón de Guevara